Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 15. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a comenzar hoy haciendo un parangón histórico sobre los fraudes constituyentes de 1952 y del 2017. El 30 de noviembre de 1952 se eligió una asamblea constituyente para modificar la constitución y para designar un presidente provisional para Venezuela. No podían participar en aquel momento ni Acción Democrática ni el Partido Comunista de Venezuela, en razón a que habían sido ilegalizados. En ausencia de estos dos partidos, Unión Republicana Democrática pasó a ser el partido más importante. Según datos no oficiales, porque de eso nunca se tuvo veracidad, URD obtuvo un amplio triunfo con casi 1.200.000 votos, seguido por el partido del gobierno, el FEI, que logró 400.000 votos, en tanto que COPEI, que también participó en ese proceso, alcanzó 306.000 votos. Esos resultados que anunció el gobierno fueron distintos. Modificaron el resultado y anunciaron que el partido del gobierno, el FEI, había logrado 788.000 votos. Y entonces pusieron a perder el partido de Unión Republicana Democrática y con ello Jovito Villalba tuvo que salir al exilio. Por supuesto, esa constituyente aprobó una nueva constitución y proclamó como presidente al general Marcos Pérez Jiménez. Bueno, no hay nada nuevo en esto, pero los fraudes tampoco son nuevos, vale decir, en la historia venezolana han existido fraudes. Nosotros hemos venido hablando del que se sucedió ahorita en el 2017, un fraude de corte socialista, y vale la pena preguntarse qué tan parecidos son este par de fraudes y cuál es su incidencia en los resultados tanto en 1957 como en el 2017. Lo primero que tenemos que revisar es que en ese tiempo de 1957 empezó a crecer el auge económico en Venezuela, pero también advertir que Pérez Jiménez se dedicó a las grandes obras en el país, a las grandes obras en el país. De hecho, Pérez Jiménez tiene muchas más obras que lo que tiene el gobierno de la revolución, que lleva 18 años, y Pérez Jiménez estuvo menos de 8 años en el poder. Entonces, pudiésemos afirmar que Pérez Jiménez hacía méritos desde el punto de vista de los resultados de gobierno, existía abundancia, no existían problemas de orden social, lo que existían eran problemas de carácter político, como consecuencia obviamente de la dictadura que se había impuesto y por el fraude, pero existía bonanza, existía crecimiento, existía empleo, existía desarrollo. Esa es una diferencia con lo que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos una crisis institucional, social, económica, política e institucional. Desde el punto de vista de el balance
la crisis social de hoy no tiene punto de comparación con ninguna crisis que haya vivido Venezuela a lo largo de su vida republicana. En el tiempo de Pérez Jiménez se propició el hecho de que los inmigrantes llegaran a Venezuela para enriquecer con sus oficios, sus artes y sus profesiones, para que enriquecieran el arte, el trabajo y el oficio de los venezolanos. La Venezuela de Nicolás Maduro tiene por lo menos más de 3 millones de venezolanos en situación de migración, venezolanos que se van de Venezuela, porque no existen las condiciones para vivir en Venezuela, han decidido irse. Entonces, mientras Pérez Jiménez traía inmigración planificada a Venezuela para que se dedicaran al cultivo de hortalizas, para traer excelentes plomeros, albañiles, profesionales, pare de contar. En Venezuela se van más de 3 millones de venezolanos y el gobierno, por cierto, no se inmuta en la realidad triste que tienen los venezolanos hoy, tanto los que nos quedamos como los que se van, porque estamos hablando de una hermandad venezolana fracturada. Y el gobierno no se inmuta ni siquiera para revisar el cuadro que los venezolanos están presentando en el norte de Santander. Otra de las diferencias que podemos establecer, ya hecha la que tiene que ver con en el tiempo de Pérez Jiménez había prosperidad y en este tiempo de hoy lo que existe es una inmensa pobreza, es hablar, por cierto, de que en la Venezuela de hoy, Mercosur suspende a Venezuela, Estados Unidos se apresta a aplicar sanciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la Unión Europea también, 63 miembros del grupo de los no alineados no firmaron el apoyo solicitado por el gobierno, Perú y 12 países del hemisferio condenan la ruptura democrática en Venezuela, contra el régimen cursan solicitudes en La Haya de enjuiciamientos penales, existe un aislamiento vertiginoso de Venezuela en la comunidad internacional, Naciones Unidas denuncia un patrón de uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos. Mientras todo eso ocurre, la producción de petróleo se viene al piso. Venezuela en la práctica, la Venezuela post-Maduro, es una Venezuela donde hay que hacer todo nuevamente. Hay que reconstruir Venezuela ladrillo a ladrillo con el cincel de la voluntad. Ahora bien, la crisis política que arropó a Pérez Jiménez fue una crisis que tuvo como epicentro el fraude de la constituyente, el fraude electoral de la constituyente. Los militares que acompañaron a Pérez Jiménez fueron los mismos militares que después dijeron, hasta aquí llegamos, no podemos continuar con lo que está sucediendo. Nosotros hoy tenemos una circunstancia parecida. Nosotros tenemos una constituyente a donde la oposición no participa por considerarla además ilegal e inconstitucional, y sin embargo, de forma colateral, existe el tema conocido por Smartmatic de y quiero insistir, Smartmatic es la empresa que cuenta los votos en el CNE y ha dicho que en ese proceso existió fraude. Meses después de esa constituyente, en 1957, la crisis se profundizó y se generó una transición.
¿Sucederá lo mismo en Venezuela? Esa es la historia en pleno desarrollo. ¿Cómo está Venezuela? Vamos a ver cómo está la economía venezolana, cómo está la crisis. Vamos a ver. Venezuela tiene un Producto Interno Bruto calculado en 333 mil millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional, calculado un tipo de cambio oficial entre el 2017 y el 2016, que ha tenido varias devaluaciones. Sin embargo, la firma Ecoanalítica estima que es de 140 mil millones de dólares. El gobierno no da cifras, por cierto, desde el 2015. La economía ha caído desde el 2014 de forma sistemática, una caída que no se detiene. Apenas el año pasado se contrajo la economía un 10% y para este año se calcula que se contraiga un 7.4% aún más. Se espera que la inflación de cara al próximo año sea del 700%. Venezuela depende en su totalidad, en un 96%, de la divisa petrolera. Venezuela tiene un control de cambio desde el 2003. Este control de cambio, por cierto, es el origen fundamental de toda la crisis que tiene económica Venezuela. Venezuela por demás se ubica en el puesto 166 de 176 países, pero esta puntuación de estar ubicado en el puesto 166 en la tabla de corrupción de conformidad con Transparencia Internacional. Cuando se analiza el tema de la deuda venezolana, necesitamos préstamos por cerca de 25 mil millones y 35 mil millones de dólares al año, según el Banco Mundial. La deuda del gobierno y de Petróleos de Venezuela está estimada en más de 100 mil millones de dólares. La deuda anual por costos de servicio de la compañía es de 10 mil millones de dólares. El gobierno paradójicamente tiene 10 mil millones de dólares en reservas internacionales, casi todo en oro, que no puede ser convertible de forma rápida. El gobierno se ha asegurado el pago de los vencimientos de sus bonos, desviando dinero de otros sectores que le ha restado dinero e importancia, como es el tema de alimentos y medicamentos para poder cumplir con estos vencimientos. Venezuela, a pesar de tener las reservas mayores probadas de petróleo en el mundo, apenas produce 1.900.000 barriles por día, de los cuales el 40%, cerca de 760.000 barriles de petróleo diarios, son exportados a Estados Unidos, nuestro principal cliente. Escúchelo bien, el 40% del petróleo venezolano se va a Estados Unidos. Venezuela representa para Estados Unidos el 8% de las importaciones americanas. Estamos por detrás de Canadá y de Arabia Saudita. Según los acuerdos que tiene Venezuela de ayuda, otro 40% de exportaciones de petróleo se van a pagar préstamos de China y de Rusia. Fíjese, pagamos con petróleo a China y Rusia y una pequeña parte se va para su pana Cuba. Y ahí es donde decimos que nosotros hemos hecho milagros, porque nosotros hicimos a Cuba, que no produce petróleo, la hicimos exportadora de petróleo. La producción de petróleo en Venezuela viene en caída desde el 2008, debido a la reducción de inversiones que impide modernizar
la industria petrolera y como consecuencia de ello, los rendimientos pues también se vienen al piso. Pero ¿cómo estamos por demás? Ecoanalítica revela que el poder de compra del salario en el primer trimestre del 2017 cayó un 42.6%. Fíjese, póngale atención a la cifra. Esto lo está diciendo Ecoanalítica, que además es una empresa seria en materia económica, y está señalando que el poder de compra del salario en el primer trimestre del 2017 cayó un 42.6%, con una inflación que se va acumulando en lo que vamos de 196.4%, un nivel de escasez calculado por Sendas del 29.3%. Los ajustes de los precios a los consumidores son consecutivos y cada día son más bruscos. Ese escenario hiperinflacionario o cuasi hiperinflacionario de ajustes reiterados a los precios terminan por indexarlo a la moneda extranjera y en la práctica tenemos una economía dolarizada de forma tácita. Y es una respuesta al tipo de economía que estamos manejando, que todo lo está trayendo del exterior. Por lo cual entonces el consumo va disminuyendo, porque el salario no es equiparable a la inflación. Entonces el consumo disminuye y ahí empiezan los problemas en los temas de alimentación, los problemas que va generando en los niños en el corto y en el mediano plazo. Ecoanalítica estima que la contracción del consumo del 15% en el 2016 y que está proyectada en un 15.4% en el 2017. Estamos hablando de severos problemas como consecuencia de que no hay política de control inflacionario, que es una de las cosas que siempre hemos señalado. No hay políticas para reducir, controlar o liquidar la inflación. Ese fenómeno de ir aumentando salarios es la liquidación de la empresa privada, pero no la satisfacción del salario como una fuente de estabilidad y de dignificación de la familia. Cumple el propósito ideológico de cargarle costos a la nómina y con ello la propia liquidación de la empresa. Los venezolanos, frente a estos temas, tenemos que exigir del gobierno es que presente políticas antiinflacionarias, no aumentos de salario. Cuando eso sea de esa manera, podremos decir lo que todo el mundo sabe en otros países, que la tarea de controlar la inflación para los presidentes ya es una tarea que ese examen lo han pasado, a excepción del caso de Venezuela, que no saben cómo controlar la inflación. En el resto del mundo, la inflación está controlada. En Venezuela es donde no tenemos esa posibilidad y tenemos la inflación más alta del planeta. Como estamos revisando el tema económico, vamos a ver un problema que están confrontando los pensionados y jubilados, los venezolanos de la tercera edad. Porque cuando van a cobrar al banco, el banco les paga 10, 20.000, un poco más de 20.000 bolívares y resulta en consecuencia que esos pensionados tienen que volver al banco 10, 11 y 12 veces por mes en búsqueda de efectivo. Y no existe efectivo en los bancos porque el Banco Central de Venezuela pues tampoco entrega efectivo a los bancos. Y es ahí entonces donde se presentan los grandes inconvenientes. Ustedes recuerdan el caso de los billetes de 100. Bueno, entonces resulta que no los han podido sacar de circulación
porque actualmente los billetes que más se encuentra en la calle es el billete de 100. Ese billete de 100 que iba a salir de circulación en diciembre del año pasado, decía el gobierno, y resulta que ese billete de 100, la vigencia se ha extendido en 8 ocasiones. El gobierno tenía previsto sacar el billete de 100 y ha tenido que extender su vigencia en 8 oportunidades. Las cifras del propio Banco Central de Venezuela indican que hay 6.3 millardos de billetes de 100. 6.3 millardos de billetes de 100. De hecho, dice el propio Banco Central de Venezuela, desde diciembre han tenido que poner en circulación 145 millones de piezas más. Entonces, cuando usted ve estos datos del Banco Central, usted dice, estos billetes de 100 es mentira que los van a sacar pronto de circulación, no los pueden sacar. Esto que le estoy presentando, que es del Banco Central de Venezuela, y lo presenta en un excelente trabajo en el Nacional, el profesor Luis Oliveros, usted dice, no, es imposible que se puedan sacar los billetes de 100. Es precisamente entonces ahí donde se revela, es ahí donde entonces se demuestra que la inflación y la devaluación hicieron trizas el cono monetario que el gobierno imprimió pues de nuevos billetes. Es así, vale decir, eso se hizo, esa demanda creció de tal naturaleza que las piezas de billetes se hicieron insuficientes. Como consecuencia entonces, la crisis de efectivo que se hace evidente, la inflación se aceleró y mientras pasan los días, lo que se puede ver es que hay más inflación y como consecuencia de la inflación, como consecuencia de los aumentos de salario, entonces a usted tienen que darle más billetes porque le aumentaron el salario y llevamos algo así como 6, 7 aumentos de salario este año y entonces es más dinero que tienes que colocarle, que tienen que entregarle al trabajador y por supuesto el banco tiene que poner, el Banco Central de Venezuela tiene que poner más billetes a circular. Es lo que nosotros hemos denominado o es a lo que se le denomina el billete sin respaldo. Y eso es entonces lo que nosotros tenemos hoy. Fíjese, por ejemplo, que el jabón de baño aumentó un 465% en los últimos 6 meses. ¿Qué le está indicando? Bueno, que la situación es insostenible en Venezuela. La situación es insostenible en Venezuela. La economía de Venezuela es una economía totalmente enferma. Una economía totalmente enferma y no existe posibilidad en el corto plazo de que se pueda resolver. Nosotros pudiésemos estar más cerca de dolarizar la economía, de que el dólar sea el billete de circulación, a empezar un proceso de revalorización de todo lo que tiene que ver con los activos de las personas. Otro detalle que quiero comentarles tiene que ver ya no en la materia económica, sino en materia de la violación de los derechos humanos. Porque hay un trabajo que presentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, de donde yo soy docente, que señala que en Mérida 29 personas recibieron disparos en los ojos durante las protestas. Disparar al rostro, disparar a la cara, ha sido un patrón en la represión de los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones en el país.
Pero este informe del Observatorio de los Derechos Humanos de Mérida apunta que 29 personas, entre ellas personas que no estaban en las protestas, recibieron disparos certeros en los ojos de perdigones, balines o cabillas en los ojos. El estudio que se realizó entre el 25 de abril y el 27 de julio muestra que al menos una persona fue atacada en los ojos cada 4 días. Una persona cada 4 días fue atacada directamente a los ojos. El informe registra 22 pacientes en una edad promedio de 23 años. El 5 de mayo, el día de mayor registro de casos, 5 adolescentes protestaban frente a un colegio, ingresaron al centro de salud con disparos en los ojos. 29 personas, de las 29 personas, 8 perdieron un ojo y necesitaron prótesis, cuyo promedio está por encima de los 2 millones de bolívares. El 90% de esas familias son humildes. En uno de los centros de salud atendieron a 17 pacientes, de los cuales 9 presentaron heridas en los ojos por perdigones, lesiones en los ojos. Los informes, por cierto, nacionales apuntan a heridas y disparos en la cabeza. Estamos hablando entonces de una violación reiterada de los temas de los derechos humanos, el artículo 55 de la Constitución, 68, 69, 70 del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, los artículos 20 al 24 de la Resolución 8610 sobre las normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional, violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no puedo dejar de mencionar siempre el informe que presentó la propia Fiscal General de la República cuando señaló que el 40% de las personas asesinadas en el marco de las protestas fue a manos de los paramilitares civiles afectos al gobierno y que el 25% en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. De tal manera entonces que estos son los elementos de violaciones de derechos humanos que todavía hay pendientes, porque el derecho a la protesta es un derecho que está en la Constitución y la normativa para proceder en el control de la manifestación también está regulada en la Constitución, regulada en la ley, regulada en los protocolos. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero le haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval. En Facebook, Carlos Casanova. Ahí va a encontrar, por cierto, este programa. Lo va a conseguir en el canal YouTube Un Día Más y por favor también en Twitter. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.